Bueno, hola a todos, que el Señor les bendiga. Soy Anita y en este video vamos a comenzar nuestro viaje a el primer curso virtual de nuestra extensión del CET 2018. Voy a ser su profesora en el ramo de panorama del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que ahora vamos a partir con el panorama del Antiguo Testamento. Doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de permitirme enseñarles y poder estar con ustedes a la distancia y poder mantener la misma experiencia, tratar de lo posible de tener la mejor experiencia y donde tanto podamos tener una retroalimentación. Así que bueno, estas son 16 clases, estaremos trabajando teniendo nuestro grupo en WhatsApp donde vamos a estar enviando todas las informaciones, el libro de texto, las tareas, y ahora yo voy a estar creando estos videos semana a semana que van a estar siendo subidos los días jueves en la noche, para que así puedan estar al día todos ustedes que van a estar tomando el curso online con la materia que vamos a estar pasando en el curso presencial. Este primer video trata acerca del panorama del Antiguo Testamento. En este curso vamos a estudiar los 39 libros del Antiguo Testamento de una manera, como decirle, una pincelada. Pero es importante que podamos conocerlos, porque a veces nos preguntamos, conocemos la Biblia, pero ¿cuáles son las divisiones y todo? Entonces vamos a estudiar las divisiones que tiene el panorama del Antiguo Testamento y vamos a estar poco a poco haciendo un análisis a todos los libros, ¿ok? La primera división del Antiguo Testamento son los 5 primeros libros, que se llama el Pentateuco. El Pentateuco cuenta con Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios. ¿Escucharon bien? Lo repito, la primera división del Antiguo Testamento, la subdivisión, se llama Pentateuco, que está compuesto por Génesis, Éxodos, Levítico, Número y Deuteronomio. La siguiente subdivisión son los libros históricos. Los libros históricos están compuestos por Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hasta ahora hemos aprendido 2 subdivisiones del Antiguo Testamento. La primera era el Pentateuco, que cuenta desde Génesis hasta Deuteronomio, y la segunda son los libros históricos, que son 12, desde Josué hasta Esther. La siguiente división que tenemos se llaman los libros poéticos. En estos están contenidos desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Aquí tenemos nuevamente 5 libros que componen los libros poéticos. Después venimos con los profetas mayores. Es bueno hacer el alcance diciendo de que los profetas mayores no son porque sean más importantes, sino que estuvieron predicando por un mayor periodo de tiempo y de que también se contiene una mayor cantidad de material respecto a eso. Esos están contenidos por Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los restantes son los profetas menores, que son 12. Ya, entonces son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 12 libros que componen los profetas menores. Entonces hasta ahora, para poder introducir el curso, hemos aprendido las divisiones, las subdivisiones del Antiguo Testamento. La primera era el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. La segunda subdivisión es los libros históricos, que son desde Josué hasta Esther. Las siguientes son los libros poéticos, que están contenidos desde Job hasta Cantar de los Cantares. Luego siguen los profetas mayores, desde Isaías hasta Daniel. Y finalmente tenemos desde Oseas a Malaquías, que son los 12 profetas menores. Y entre eso está todo, compone los 39 libros del Antiguo Testamento, que cabe señalar que estaba escrito en el idioma hebreo, la gran mayoría, y en arameo en el periodo de que el pueblo de Israel había sido deportado. Ahí se escribieron varias partes del Antiguo Testamento en arameo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a entrar y profundizando cada vez más un poquito en la materia.
Vamos a ocupar un material igual que van a estar representados en las diapositivas, que se llama este libro Panorama de la Biblia, que es una ayuda visual para el estudio bíblico donde están retratadas todas las etapas y dispensaciones de la Biblia, ¿ya? Bueno, en la diapositiva que estamos ahora te vas a encontrar con, o está dividida en la mitad, donde están los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos, como dijimos, que ¿cuántos libros eran? Eran 39. Y en la segunda división, que es el Nuevo Testamento, está compuesta por 27 libros. Sumando los dos, nos dan 66 libros. Está compuesta la Biblia. Con el canon aprobado son 66 libros. Un dato curioso, el libro del profeta Isaías se le conoce como la Pequeña Biblia. ¿Por qué? Porque también tiene 66 capítulos. En la diapositiva número 7 del PowerPoint que tú tienes y el PDF, vemos un pequeño resumen y cosas importantes que vamos a estar estudiando en el Antiguo Testamento. Vemos en el principio la creación, el Bereshit se llama. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros creemos, como creyentes obviamente, de que la tierra fue formada y todo lo que nosotros vemos en 6 días. Porque el séptimo el Señor descansó. El primer día vemos de que aparece la luz y la luz es separada de las tinieblas. El segundo día vemos la aparición del firmamento. Las aguas están siendo divididas entre las que están arriba y las que están abajo. En el tercer día vemos de que se separa, hace una división entre la tierra y el mar. Y también hace toda la producción de árboles y hierba en todo el área seca. El cuarto día vemos de que es la creación de los 2 grandes luminares. El que gobierna el día, que es el sol, y el que gobierna la noche, que es la luna. Y la aparición de las estrellas también. El día quinto vemos de que es la aparición de todas las bestias a nivel acuático y aéreas, y que Dios les manda a que fructifiquen y que se expandan y que mantengan y que llenen todo el espacio habido y por haber y que se desarrollen y todo eso. Y el sexto día es donde el Señor permite de que se crean todas las bestias y todos los animales en el área terrestre, y ahí es cuando el Señor, la querida Trinidad, crea al hombre. El séptimo día el Señor descansó. Así de que para que comenzamos un poquito a refrescar, quizás estos datos ya los había escuchado antes, estaba familiarizado un poquito, entonces, pero es bueno tener que estar recordando. Entonces, hagamos un poquito de recapitulación de lo que veníamos aprendiendo. Hoy día, en este video, vamos a repasar un poquito de verdades básicas y verdades importantes. Aprendíamos de que el Antiguo Testamento tiene varias subdivisiones, donde están sus libros. Teníamos que la primera era el Pentateuco, que está compuesto por los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. La segunda subdivisión son los libros históricos, que están compuestos desde Josué hasta Esther. La tercera división son los libros poéticos, desde Job hasta Cantar de los Cantares. La cuarta división es los profetas mayores, que van desde Isaías hasta Daniel. Y la última, los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Todos estos son 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Y lo que acabamos de ver recién, en el principio, hablando un poco acerca de la creación. El mundo fue creado por Dios en 6 días. Donde partimos desde la creación de la luz, la separación de las aguas, la creación del firmamento, poblando las bestias tanto en el área acuática, aérea y terrestre, las hierbas y todo, hasta la joya de la creación, que es el hombre, que eres tú, soy yo. Después vemos de que Adán no tenía que estar, el Señor no quería que Adán estuviera solo y creó a la ayuda idónea, nos creó a nosotras. Bueno, la primera etapa que vamos a estudiar se llama la primera dispensación edénica, todo lo que conlleva en el
huerto del Edén. A esta se le conoce como la inocencia. El hombre fue creado, y podemos ver el respaldo en la Biblia, de entre Génesis 1:27 hasta Génesis capítulo 2, versículo 7. En ese periodo podemos ver cómo Dios creó al hombre desde la tierra y le dio el soplo de vida. Y entonces pudo ser un alma viviente, un ser viviente. Después de eso, como había mencionado, le mandó al hombre a que trabajara la tierra, que la multiplicara, que la fructificara, y se dio cuenta que el hombre no podía estar solo, y creó a Eva. Entonces ellos eran los que gobernaban y los que mantenían todo el paraíso, todo el huerto del Edén. Pero lamentablemente la historia no podía quedar así. Entonces Satanás, transformado en esa época como una serpiente, engañó a Eva. Satanás tienta a Eva y le dice la primera mentira registrada en la Biblia. Le dice, oye, pero ¿qué te dice? ¿Por qué no puedes comer? Es que Dios dice que no comamos. Entonces la serpiente le responde a Eva, no, ¿cómo dices eso? Tú no vas a morir, tú vas a ser igual que Dios. Lamentablemente, Eva aceptó la tentación y le hizo fruto en su corazón y lo ejecutó. Cuando comió la fruta, fue y se la dio a su esposo, a Adán. Y en ese momento, ¿por qué este se llama el periodo de inocencia? Porque era antes de la caída. En ese momento ellos podían andar desnudos porque no había esa conciencia de maldad en su mente. Satanás sí tenía razón cuando dice que iban a ser como Dios, porque iban a tener el conocimiento entre el bien y el mal. Iban a poder ver y les iba a tocar tener que decidir. El Señor no nos quiere como robot. El Señor nos ha dado un libre albedrío y nos da la oportunidad de tener que decidir si lo queremos seguir a Él o queremos decidir por nuestras propias cuentas. Aquí Adán y Eva decidieron por lo que ellos tenían en mente. Y lamentablemente hizo de que sus ojos se abrieran y se dieran cuenta que estaban desnudos. Trataron de esconderse y en eso se formó en sus vidas una ley de pecado, donde había una división, como aparece en el diagrama que puedes ver ahí en el PowerPoint. Aparece del paraíso, aparece un barranco. El pecado, la caída costó la división entre Dios y nosotros, donde lamentablemente se generó la culpa. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, ¿qué está pasando? Y el Señor en Génesis 3, del 14 al 16, da la maldición sobre ellos. Por esta razón es de que la mujer iba a sufrir dolores de parto con abundancia. El hombre, el trabajar, no le iba a hacer algo sencillo, sino que iba a tener que trabajar con el sudor de su frente para conseguir lo que quisiera. Pero algo muy bello, Adán y Eva se buscaron eso porque no obedecieron al Señor. Pero lo que es maravilloso, mi querido hermana, es de que en Génesis 3:15 está la promesa de redención. El Señor siempre tenía una carta bajo la manga y esto le iba a dar la victoria asegurada hasta el final. Le dice que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice que la mujer le herirá en la cabeza a la serpiente y la serpiente le herirá en el calcañar, en el tobillo. El que te hieren en el tobillo no es una herida mortal. Puede haber molestia, puede haber incomodidad, pero tú te vas a poder superar rápidamente con eso. Pero una herida en la cabeza es una herida mortal. ¿Y cómo podemos ver cumplida esta promesa? Cuando Jesucristo, sin haber cometido ningún pecado, fue a la cruz y cargó con los pecados de toda la humanidad, logrando darle el golpe mortal al enemigo, porque le arrebató la autoridad que tenía. Llevó el paraíso, lo llevó al cielo, fue y predicó y nos permitió poder ahora acercarnos al Padre. Por eso cuando Jesús muere, vemos en las Escrituras de que se rasga la cortina, el velo entre el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir?
Al Jesucristo haber pagado el pecado de nosotros, el mismo Padre es el que vuelve a que tengamos comunión con Él. La caída nos costó alejarnos completamente del Señor, pero el sacrificio de Cristo nos logra volver a acercarnos y a ponernos cerca del Señor. Así que, no sé tú, pero para mí es un motivo de gratitud y de gozo y motivación para seguir sirviendo al Señor con todas las fuerzas que tengamos. Se le conoce como inocencia. Esta está contenida desde la creación del hombre hasta la caída y expulsión del huerto del Edén. Ellos se arrepintieron, pero el Señor no podía dejarlos libres sin consecuencia. Por eso les creó unos atuendos de pieles y fueron expulsados del huerto del Edén. Pero algo hermoso, que pese a nuestras equivocaciones, pese a nuestros pecados, el Señor nunca nos deja solos. Y podemos ver que a lo largo de la historia el Señor siempre ha querido tener una relación con el ser humano. Y como Él es un caballero, no va a exigirnos más si nosotros no queremos. Si queremos tomar la ayuda de Él, queremos hacerlo parte de nuestra vida y de nuestro corazón, podemos estar seguros de que vamos a contar con el apoyo y el mejor respaldo que cualquier ser humano puede tener. Esa primera dispensación edénica se le conocía como la inocencia. La segunda dispensación, que es antediluviana, que sucedió antes del diluvio, se le llama conciencia. La primera etapa, que es la etapa edénica, se llamaba inocencia. Y la segunda dispensación antediluviana se llama conciencia. Esta parte con la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén y termina con el diluvio. Luego de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, ellos comenzaron a formar su familia. De eso nació sus hijos Caín y Abel. Como conocemos en la Escritura, hubo una pugna entre Caín y Abel, lo que trágicamente causó con el asesinato de Abel a manos de su hermano. Pero el Señor no se iba a quedar ahí. Permitió que Eva nuevamente estuviera embarazada de Set. De Set vendrían, en esta diapositiva en la que estás, una serie de personajes importantes hasta tener que llegar a uno muy relevante que todos conocemos, que es Noé. Noé estuvo predicando por 120 años de que iba a venir un diluvio sobre la tierra. Un diluvio, eso sí que es extraño. Eso es lo que se preguntaron muchas personas en esa época. Porque el mundo era regado por un rocío que el Señor permitía que a cierta hora llegara, y por eso es que crecía. Entonces, un rocío comparado con un diluvio, eso es algo muy extraño. Pero Noé se mantuvo firme en todo ese periodo de la construcción del arca. Dios le había dado la oportunidad para que el hombre cambiara. Pero vemos desde que se puso esta ley de pecado por la desobediencia de Adán y Eva, lamentablemente se multiplicó el pecado y la maldad de la gente, porque ahora tenían la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Pero el hombre va a decidir por lo que más le conviene, y por eso el Señor en un momento decía que se arrepentía y que Él iba a raer a toda la humanidad de la tierra. Pero Dios le estaba dando una oportunidad con Noé. Predicó por 120 años. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, respalda este hecho que había ocurrido. Lamentablemente, luego de sus 120 años, solamente se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, y los animales. Estuvieron lloviendo y el diluvio por 40 días y 40 noches. Y aquí el Señor cumplió su promesa. Aquí tuvo que raer a toda la humanidad de la tierra. Pero el Señor no quería que su creación pagara. Pero las personas decidieron en la situación en donde se encontraban. Pero Dios siempre se encargará de reservar un remanente fiel.
Por eso es de que se quedó Noé con su familia. Hemos aprendido 2 dispensaciones anteriores. Y ahora esta es la tercera, que es la dispensación postdiluviana. Esta se le conoce con el nombre de gobierno humano. Nombre de gobierno humano. Cuando salió Noé del arca con su familia, el Señor les creó la promesa del arco iris de que nunca más Él iba a destruir la tierra. Y los bendijo y les dijo que se multiplicaran y que fructificaran. Eso está en Génesis capítulo 9, versículo 1. Entonces, debido a un incidente, Cam, Sem y Jafet, que son los hijos de Noé, poblaron la tierra. Pero no cumplieron con el propósito del Señor porque decidieron pensar, oye, pero ¿por qué nos vamos a ir? Estamos todos en familia. Y decidieron crear la Torre de Babel. ¿Por qué no nos hacemos un nombre? Eso está en Génesis capítulo 11, donde puedes buscar en más detalle. Génesis capítulo 11. Deberíamos hacernos un nombre. O sea, ¿por qué no nos hacemos famosos nosotros mismos? Y eso demuestra un espíritu de independencia tremendo. Porque ¿quién es el que lo había preservado? No había sido su capacidad de carpintería por haber creado el arca. Había sido Dios quien había entregado todas las especificaciones para la creación del arca. Entonces aquí, ¿qué es lo que estaba buscando el hombre? ¿No sabes qué? Hagámonos un nombre. Hagámonos famosos. Entonces, a Dios esto no le pareció. Dijo, de alguna u otra forma, Él se iba a encargar de cumplir su plan. ¿Quiera el hombre o no? Entonces, el Señor determinó confundir sus lenguas. Y en esto partieron todas las naciones, la multiculturalidad que tenemos, los diversos idiomas, el español, el inglés, el francés, el italiano, el chino, todos los idiomas partieron ahí, porque el Señor confundió sus lenguas y ahí, a la fuerza, tuvieron que ir y poblar. Es un dato importante que toda la descendencia de Cam y todos los diversos nombres se ve que por donde fueron a poblar son las regiones que ahora conocemos como África y Arabia. Jafet, que es el tercer hijo de Noé, todo el periodo de Asia Menor y Europa fue poblado por los descendientes de Jafet. Y de Sem, cabe señalar este hijo que se llama Arfaxad, de que de ahí descendieron toda la línea de los hebreos. Y es el periodo de Asiria y todo el área. Toda esa descendencia provino desde Sem. Ahora vamos a entrar a estudiar la cuarta dispensación patriarcal, denominada la promesa. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Esa es la promesa de que el Señor le hizo a Abraham cuando estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, y lo llama de ese lugar idólatra, para poder de él hacer una gran nación. Abraham es el primero de los patriarcas del pueblo de Israel, donde él salió desde Ur de los Caldeos con su esposa Sara, con su esposa Sarai, con su sobrino Lot, a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y aquí tenemos un tremendo ejemplo de fe, porque él no era una tierra que él ya iba a tener asegurada. No era algo que el Señor le dijo, eso te lo decía, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, ¿qué es lo que hizo? Obedeció sin reservas al Señor. El pacto de Abraham, después vemos de que cuando comenzó a avanzar y desarrollarse, el Señor le había prometido que iba a ser padre de una gran nación. Pero las probabilidades estaban en contra de Abraham porque él era muy anciano y su esposa era estéril. Pero el Señor le da la promesa y le dice que de él vendrá una gran nación. Malinterpretaron en un momento y quisieron correr con colores propios cuando hicieron de que la sierva, la esclava de Abraham, tuviera un hijo con él, que salió Ismael. Pero el Señor había dicho que Sara iba a ser mamá. Y tiempo después el Señor hizo cumplir la promesa y nació el joven Isaac. Y el Señor comienza a forjar la vida de Abraham y de Isaac desde muy temprana edad de esta relación. Porque el Señor, para probar la fidelidad y la lealtad de Abraham, le pide en un momento que sacrifique a su único hijo. Y a
es muy hermoso ver en Hebreos capítulo 11 la fe que tenía Abraham, porque él no dudó en obedecer los mandatos del Señor. No se puso a cuestionar las probabilidades y las cosas que estaban sucediendo. Él llevó a su hijo y dijo: iremos con el muchacho y volveremos. Debe haber sido una prueba de fe tremenda para tanto como Abraham como para Isaac, mientras estaba él acostado en el altar cuando su padre estaba a punto de degollarlo. Abraham debe haber estado seguro que aunque él hubiera pasado el puñal por el cuello de su hijo, Dios lo podía haber resucitado. Y antes de que el puñal se acercara, el Señor le dice: no, veo de que tú me obedeces. Y el Señor se encargó de ser Jehová Jireh, el Señor proveerá, y puso un carnero para que pudieran ofrecer sacrificio. Y se cumple lo que dijo Abraham: iremos con el muchacho y volveremos. Qué tremenda provisión del Señor. Luego Isaac es el que comenzó a tomar protagonismo. De aquí nacieron tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Vemos desde temprano las disputas que comenzaron a suceder en la familia. Y un consejo para todos los que son padres o vayan a ser padres: lo malo y el tremendo daño que hacen las familias hacer diferencias entre los hijos. Acá Isaac tenía a Esaú y su esposa tenía a Jacob. Jacob significa engañador. Y Jacob no quería perder la oportunidad de obtener la primogenitura, ya que se daba cuenta que su hermano Esaú no la valoraba como debía. Entonces se encargó de, con triquiñuelas, comprar la primogenitura de Esaú y hacer que su mamá hizo que mataran un cabrito, que se pusiera en sus brazos las pieles de los animales, porque como su papá se había vuelto ciego, a través del tacto se iba a dar cuenta si le veía los brazos lampiños que tenía Jacob. Cuando sucedió todo ese engaño, Isaac no se dio cuenta y bendijo a Jacob. Y como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 16, Esaú fue alguien profano, porque prefirió los placeres terrenales de un plato de lentejas a la bendición y provisión del Señor, que después, aunque lo procuró con lágrimas, no pudo recuperar lo que ya había perdido. De Jacob podemos ver la seguidilla de experiencias que tuvo, donde él pensaba que era listo, pero cuando conoció a su tío Labán había alguien mucho más listo que él. Pero él determinó un día en Betel, cuando vio la escalera que subía y que bajaba con ángeles al cielo, de que él iba a servir al Señor. Si Dios lo respaldaba en todo, él lo iba a servir. Después, cada día, cada parte de esta etapa comenzó a transformar la vida de Jacob, hasta que una vez, peleando con el ángel del Jehová hasta el alba, tuvo su cambio cuando el ángel lo tocó en el muslo, en la coyuntura, y se descoyuntó su muslo. Esa cojera era la prueba de que él había peleado con un ángel y había ganado, que no lo iba a soltar hasta que lo bendijese. Y ahí es cuando el Señor le cambia el nombre de Jacob, que es el engañador, a Israel, padre de multitudes. Dios permitió que Israel tuviera 12 hijos. Uno que marcó la historia del pueblo de Israel fue José. José era el menor de 10 hermanos. José era el número 11. Benjamín fue el último, era el menor. Y de que Dios se había encargado de darle un tremendo proyecto desde temprana edad. Sus hermanos le tenían envidia y por esa razón querían matarlo, pero lo vendieron como esclavo a Egipto. Y aunque José pasó todo lo habido e imaginado de las penumbrias y los dolores, Jehová estuvo con José incluso en la cárcel. En todos los periodos de la vida fue para comenzar a tratar el corazón de José. Y después él es el que se encargaría de gobernar en Egipto, volviendo a prestarle ayuda a los mismos que en un momento lo habían lastimado, que lo habían herido. Él volvió y les devolvió la mano.
donde él, cuando sus hermanos se descubrieron que era él, pidiéndole perdón, dijeron: yo, ¿cómo voy a hacerles mal? El Señor me trajo aquí para poder salvarlos a ustedes. Entonces vemos algo muy hermoso de que en la promesa Dios permite que todas las experiencias que vivió José fueran para poder salvar a su familia y poder preservar al pueblo de Israel. Pero esta dispensación, la dispensación de la promesa, termina en el juicio, esclavitud y opresión. Después de vivir en Egipto con un faraón que les había permitido, les había dado la libertad para que pudieran poblar y que pudieran estar en un lugar cómodo, después nació un faraón que no conocía a José. Cuando José había partido, entonces los esclavizó. 430 años de esclavitud. Pero esto no iba a pasar desapercibido para el Señor, porque en la quinta dispensación legal, que es la ley, el Señor se encarga de levantar un libertador. Y este fue el joven Moisés, que fue apartado y guardado desde pequeñito en la matanza que generó el faraón, que cayó justo en las manos de familiares del faraón, donde él se levantó como el libertador. Él liberó al pueblo con la ayuda de Dios y el respaldo de Dios. Moisés liberó al pueblo de Israel. Dios los libera, los saca de esclavitud. Vemos después que Dios exige ¿qué? Exige respeto. Dios exige lealtad. ¿Por qué? Porque Dios se había encargado de restaurar y respaldar al pueblo de Israel en todo su viaje por el desierto, pero no quisieron valorar al Dios que tenían todos los días. Podemos estudiar desde Éxodos hasta Deuteronomio cómo Dios fue de provisor y cuidadoso con el pueblo de Israel en toda su estancia en el desierto. El tramo de Egipto a la tierra prometida eran solamente 40 días. Pero las quejas, los chismes, los rumores, las peleas, las disensiones, todo en contra de Dios quejándose, les costó que esos 40 días se transformaran en 40 años, donde la generación que iba a entrar a la tierra prometida era una generación con una mentalidad victoriosa, con una mentalidad conquistadora. Los demás tenían el deseo de esclavos. Dios quería gente libre que estuviera dispuesta a conquistar y apropiarse de las promesas que Dios le había dado. Cuando van a cruzar, mueren todos los que salieron de Egipto. Y quienes entran son los únicos de ese periodo, son Josué y Caleb. Moisés también murió. No llegó a conocer la tierra prometida, sino que la vio de lejos. Y Dios levanta a Josué para poder conquistar toda la tierra prometida. Fueron una gran cantidad de victorias a cargo de Josué. Después de eso vemos los 14 jueces. Cuando muere Josué, pasó uno de los periodos más oscuros del pueblo de Israel. Porque cuando se supone que no debían mezclarse con los otros pueblos, muchos decidieron comenzar a estar en la buena, comenzar a cobrar tributo, comenzar a tener buenas relaciones. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad. Dios nos llama y nos insta a que podamos tener buenas relaciones con nuestros hermanos y con nuestro entorno. Pero no podemos tener buenas relaciones si estamos transgrediendo la santidad del Señor. O sea, si pretendo con quienes me estoy relacionando ir en contra y transgredir la santidad del Señor, entonces aquí no puede haber buena relación. Y el pueblo de Israel en eso decidió amoldarse a la conducta de los pueblos paganos. Los mismos que en un momento se volvieron sus amigos fueron azotes para sus costados. Jueces se resume como: y cada uno hacía lo que bien le parecía. Se levantaba un juez, estaban en un círculo vicioso. El pecado, eran esclavos, clamaban ayuda, levantaban un juez. Cuando el juez se moría, volvía a ese círculo vicioso con los 14 jueces de Israel. Después de eso, el pueblo quiso un rey. Habían estado siendo gobernados por 332 años de teocracia, donde el Señor se había estado encargando. Pero después querían ellos un rey como todas las naciones. Qué lamentable, o sea, decidiendo que Dios era el que estaba decidiendo por el futuro por ellos, pero ellos decidieron que un hombre lo hiciera.
457 años de monarquía, con el primer rey Saúl, David, Salomón y todos los reyes que vamos a estar estudiando a continuación. El Señor le dice a Samuel, se dice en primera de Samuel, dice: no te preocupes, el pueblo no te ha desechado a ti, sino que me ha desechado a mí. A mí no me quieren oír. Pero el Señor, pese a eso, sigue tratando y el Señor sigue haciendo todo lo posible para respaldarnos. Siguiendo 2 diapositivas más, estamos en la 14. No vamos a entrar mucho en detalle, pero podemos ver parte de los elementos del tabernáculo que vamos a estar estudiando más cuando lleguemos a Levíticos, donde podemos ver la vestimenta del sumo sacerdote, un poco de la estructura para este ladito, para este lado, donde vemos del tabernáculo y todos los elementos que conformaban parte del tabernáculo. Cabe señalar de que a lo mejor en un momento dice: oye, qué es denso estudiar todo esto en el área de Levíticos, pero el significado que tiene cada uno de los elementos es mind-blowing, es increíble, que estaremos estudiando a continuación y no te quiero spoilear con la materia. La siguiente diapositiva, la diapositiva número 15, vemos el orden de la marcha de las tribus en el desierto. El Señor es un Dios de orden. Entonces, por esta razón, cuando ellos llegaban a un lugar, tenían separadas las responsabilidades específicas para cada tribu para armar el tabernáculo y preparar todo. En el norte estaban la tribu de Dan, Aser y Neftalí, que es la 4ª escuadra. En el oeste estaba Efraín, Manasés y Benjamín, la 3ª escuadra. Los coatitas llevaban los muebles del santuario, números 3:31. En el sur vemos a Rubén, Simeón y Gad. Ellos son la 2ª escuadra. Los gersonitas llevaban las cortinas, cubiertas y cortina del tabernáculo, números 3 del 25 al 26. Y en el este, aquí, Judá, Isaacar y Zabulón, la 1ª escuadra a la vanguardia. Los meraritas llevaban las partes sólidas del tabernáculo, las tablas, las cuerdas y los pilares, números 3 del 36 al 37. Y adelante iban los levitas llevando el arca. La presencia de Dios era quien iba dirigiendo todo el campamento de Israel. En la diapositiva número 16 podemos ver un cuadro sobre todos los jueces de Israel. Voy a leer los nombres y tú personalmente, mientras vayas viendo, vas leyendo paralelamente los versículos en donde aparecen las historias de todos estos jueces. El primero es Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Barak, Gedeón, Tolá, Jair, Jefte, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. 14 jueces que tuvieron influencia sobre el pueblo de Israel, unos para bien, otros para mal. En la diapositiva siguiente podemos ver en un mapa directamente el lugar donde estuvieron trabajando y ejerciendo sus responsabilidades cada uno de los jueces. Así que ahí, si quieres, miras con más detalle. Para este lado hay un cuadrito donde aparecen los nombres y después aquí en el mapa están señalados todos los lugares de trabajo, ubicación geográfica de todo. En la diapositiva número 18 hace mención al círculo vicioso que ocurría en la historia de los jueces. Jueces 21-25 dice: y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este círculo se cuenta por 4 partes. La primera es el pecado, Israel en idolatría. Conociendo al Dios verdadero, estaban buscando cada vez otros dioses para poder servir. El 2, la esclavitud, sometimiento a otras naciones. 3, súplica, Israel clama por un libertador. Y 4, salvación, juez libertador enviado por Dios. Lamentablemente este círculo se mantenía porque cuando el juez lograba liberar y volver a enrielar al pueblo de Israel, volvía todo a la normalidad cuando el juez se moría.
En la siguiente diapositiva podemos ver un esquema de las 12 tribus repartidas. Cuando sucedió la división del reino se fueron 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur. Y vas a poder ver con un esquema y los emblemas de las diversas tribus. La siguiente diapositiva son los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos más una hija. Con su primera esposa, Lea, tuvo a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Con las esclavas tanto de Lea como Raquel, con Bilha tuvo a Dan y a Neftalí. Con Silpa, a Gad y a Aser. Lía nuevamente fue mamá. Lea, Lea. Tuvo a Isaacar, Zabulón y a Dina, la única mujer. Y Raquel, el amor de su vida, tuvo a José y a Benjamín. En este cuadro vamos a poder ver el significado de los nombres de los hijos de Jacob, la referencia a su nacimiento, el orden de bendición, símbolo de bendición y la referencia de la bendición que están ubicadas en Génesis capítulo 49. Y como diapositiva final podemos ver un mapa conceptual desde Abraham y Sara. Luego sigue Isaac. Isaac y Rebeca tuvieron a Esaú y a Jacob. Jacob tuvo con Lea, a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Bilha, a Dan y a Neftalí. Silpa, a Gad y a Aser. Raquel, a José y Benjamín. Bueno, esta ha sido la clase del día de hoy. Mira, si hay alguna duda, consulta o pregunta, no dudes hacerlo, déjalo en los comentarios o en el grupo de WhatsApp y estaré haciendo un video para poder responder todas las preguntas que tengan. Así que me despido, este es el fin de este primer video, espero que sea de bendición y que juntos, gracias por acompañarme en esta aventura donde juntos estaremos aprendiendo acerca del panorama del Antiguo Testamento. Soy Anita, su profesora, que el Señor les bendiga. Buenas noches.